Bueno, vamos a continuar con el estudio de la carta de los Filipenses. Los que somos de casa sabemos que cada vez que hemos tenido la oportunidad de estar aquí al frente, estamos estudiando la carta de los Filipenses. Y la vez pasada estudiamos Filipenses 1:21. Y en esta mañana vamos a estudiar Filipenses 1:22 y 23. Si me acompañan a Filipenses 1:22 y 23. Dice así, mas si el servir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En esta mañana quisiera comenzar con una breve reseña de un acontecimiento que sucedió en el año de 1943. En el año de 1943, el pastor luterano, escritor y teólogo Dietrich Bonhoeffer fue encarcelado por la Gestapo. La Gestapo es el servicio de inteligencia que los nazis habían creado para perseguir a todas las personas que se oponían al régimen de Hitler. El pastor era uno de los que se oponía al régimen de Hitler. El pastor Dietrich estaba a punto de casarse, pero él nunca llegó a casarse. Él fue arrestado y fue acusado de organizar un complot para asesinar a Hitler, y fue llevado a la horca el 9 de abril de 1945. Lo que dijo un testigo ocular del ahorcamiento, y que posiblemente fue el doctor que tenía que dar fe de que cuando él fue ahorcado hubiera fallecido. Este testigo dijo esto de Dietrich antes de que fuera ahorcado. Él dijo que antes de subir las escaleras a la horca, Dietrich se arrodilló a orar y dijo: valiente y sereno. Y dijo el doctor que en los 50 años que había trabajado como médico, nunca había visto morir a un hombre tan entregado a la voluntad de Dios, valiente y sereno. Estas fueron las últimas palabras de Dietrich Bonhoeffer. Él dijo: este es el fin, pero para mí es el principio de la vida. Esto es muy similar a lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:21, cuando el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Son palabras muy similares. Recapitulando un poco, la vez pasada que estudiamos Filipenses 1:21, miramos 7 puntos, miramos 7 versículos que en la carta de los Filipenses impulsaban a Pablo a decir: para mí el vivir es Cristo. Sí, miramos esos 7 puntos, esos 7 versículos que a Pablo le impulsaban a decir: para mí el vivir es Cristo. Y recordemos que Pablo estaba encarcelado. Y Pablo no estaba encarcelado por ser ladrón, ni por ser bandido, ni por ser asesino. Pablo estaba encarcelado por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y recordemos que lo que eso implicaba en aquel tiempo era el vivir o morir. Y más que estaba encarcelado en Roma. Y Roma era la capital del paganismo en aquel tiempo. En aquel tiempo tú decir que había un Dios que salvaba, un Dios que había muerto en una cruz y que por medio de esa persona
tú tenías salvación, era estar en contra de la religión que se movía en aquel tiempo, cuando inclusive el mismo emperador de Roma estaba considerado como un dios. Entonces Pablo estaba en esa disyuntiva. Pablo podía ser liberado o podía ser ejecutado en ese tiempo. Pablo estaba ante esas dos posibilidades, de que fuera liberado o de que fuera ejecutado. Pero a pesar de que él estaba ante esas dos posibilidades, él nos dice que las dos posibilidades eran buenas. Porque él nos dice que para mí el vivir es Cristo, y nos dice, y el morir es ganancia. En esta mañana, yo quiero, por medio de la predicación y por medio de la ayuda de estos versículos que vamos a ver, quiero explicar por qué Pablo dice que para él el morir es ganancia. Dice Pablo, porque para mí el morir es ganancia. Porque también el quedarse vivo también era bueno. Pero Pablo nos dice que el morir también era bueno. ¿Sí? Y primeramente Dios, la próxima vez que tengamos la oportunidad de seguir estudiando esta carta, vamos a ver por qué Pablo dice que quedarse también era bueno. También era bueno quedarse, porque si él no era ejecutado, él iba a pasar más tiempo con sus hermanos, él iba a encaminarlos más hacia Dios, él iba a enseñarles más hacia Dios. Pero eso lo vamos a ver la próxima vez que tengamos la oportunidad. En esta mañana, en el sermón de hoy, vamos a ver el otro lado. Vamos a ver por qué Pablo dice que morir también es bueno. Y vamos a hablar acerca de esto. Y Pablo dice que esto era tan bueno, que dice que era ganancia. Dice que morir es ganancia. Y lo que voy a tratar de responder hoy en esta mañana, es por qué el morir es ganancia. Y lo vamos a ver a partir del versículo 23. Vamos a mirar los dos versículos, el 22 y el 23, pero sobre todo en el versículo 23 hay tres razones por las que Pablo dice que el morir es ganancia. Pero antes de que entremos a ver y desglosar estos versículos, me veo en la impetuosa necesidad de comentar algo. Pablo está diciendo que el morir es ganancia, pero esto no quiere decir que tenemos el derecho de quitarnos la vida. ¿Sí? Porque alguien podría malinterpretar esto, ¿verdad? Alguien podría decir, no, pues si el morir es ganancia, pues ¿para qué seguimos en esta vida, no? Pues me la puedo quitar. Pero Pablo no está diciendo esto. Pablo no está diciendo que nos podemos quitar la vida. El suicidio no solamente es un mal que aqueja a nuestra sociedad actualmente. El suicidio es algo más que eso. El suicidio es un pecado terrible. Y es un pecado terrible porque nos hace creer algunas cosas acerca de nosotros y acerca de Dios que no son ciertas. El suicidio viene como resultado de creer cosas que no son ciertas, cosas que son mentiras y que nacen en el mismo infierno y que son casi siempre comunicadas por medio de la cultura donde nosotros vivimos. Sí, hay en nuestra cultura como mexicanos, podemos mirar el Día de Muertos, ¿verdad? Podemos ver que muchos hacen fiesta por el Día de Muertos, ¿verdad?
y la cultura de los mexicanos es de que en el Día de Muertos los muertos regresan, ¿no? Sí, y hacen ofrendas, ¿no? Inclusive hay una película muy famosa que se hizo muy famosa últimamente, ¿no? De Coco, ¿verdad? De Disney, ¿no? Que dice que el muerto no desaparece hasta que se nos olvida de nuestra mente, ¿no? Sí, y son películas que hacen ver ese tipo de cultura y ese tipo de tradiciones de una manera hasta tierna, ¿no? Hasta tierna, sin mostrar el trasfondo, un trasfondo de ocultismo, ¿no? Tan fuerte, ¿no? Porque la palabra de Dios nos dice que ni los muertos pueden venir a este mundo, ni los vivos podemos ir a ese mundo. ¿Okay? Y leía yo un estudio que se realizó con el suicidio y una serie en Netflix y el incremento de suicidios entre niños y jóvenes de 17 años. La serie se llama 13 Reasons Why, 13 razones por qué. No sé si alguien ha escuchado de esta serie. Esta serie trata sobre una niña que se suicida, pero esta niña deja 13 videos explicando por qué y quiénes influyeron para que ella se quitara la vida. El bullying, quiénes la acosaban, y esta serie pone y presenta de una manera el suicidio, de una manera que lo hace ver el suicidio como algo factible, como algo que te va a llevar a descansar, algo que te va a dar paz. Pero en realidad el suicidio es algo terrible. Hay otra película que se llama Me After You, Yo Después de Ti. Esta película trata de un joven que quedó parapléjico, millonario, nada más puede mover la cabeza. Él tiene una persona que lo asiste todo el tiempo, que siempre le da movimiento a sus miembros, un profesional. Es millonario, pero hay que hacer el suicidio asistido. Y el país donde él está no está permitido hacer el suicidio asistido. Él tendría que viajar a Suiza. Su mamá ve las intenciones de él y ella contrata a una muchacha para animar a su hijo, para que él se sienta más acompañado, ¿sí? Y la mamá contrata a una muchacha. Al principio el muchacho está renuente, no quiere conocer a nadie más. Pasando el tiempo, los dos se enamoran y empiezan a vivir un romance en medio de la película. Pero a final de cuentas el muchacho hace el suicidio asistido, ¿no? Y si uno no presta atención, se puede uno enganchar en lo tierno del romance y dejar de prestar atención en el hecho endemoniado, diabólico y terrenal en que están poniendo el suicidio asistido como algo noble o como una opción válida. Y creo que muchos cristianos, adultos, jóvenes, tenemos tan cauterizada la mente que no somos capaces de discernir ese tipo de cosas y nos enganchamos en ese tipo de cosas. El suicidio es una terrible realidad en nuestra sociedad y en nuestra actualidad. Inclusive hay cristianos que se han quitado la vida.
Y sobre todo porque nos hace creer cosas que son opuestas a nosotros y sobre todo opuestas a Dios. El suicidio es del diablo, hermanos, porque es una mentira. El diablo es padre de mentira. Todo este problema en el mundo y en la tierra, y nosotros estamos metidos en este problema del pecado por una mentira. En el huerto de Edén, la serpiente le dijo a Eva, con que Dios dijo que morirías. No morirás. Una mentira. Y así comenzó todo. El diablo es padre de mentira. Y muchas veces los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños ahora, porque yo digo, en esta encuesta de suicidios, hay niños de 10 años que han caído en el suicidio. Usted puede ver en el internet hoy en día retos en los que caen niños de 8, 9, 10 años que se tomen agua hirviendo o que se atraviesen a un camión y caen. ¿Por qué? Porque creemos mentiras. Otra mentira en la que caemos es de que nosotros somos dueños de nuestra vida. Y eso es mentira. Nosotros no somos dueños de nuestra vida. El diablo les hace creer que su vida no tiene ningún propósito y que la paz y la tranquilidad la encontrarán cuando se quiten la vida. Eso es mentira. La gente se quita la vida porque cree que va a encontrar la paz y eso es mentira. La Biblia nos dice que sí hay sentido en la vida porque fuimos creados por un Dios sabio. Dios es nuestro sabio creador y fuimos creados por Él y para Él. Él es el que nos da la vida y Él es el que nos la quita a su debido tiempo. Él es el que sabe cuándo nos la quita. En nuestra congregación hemos tenido el privilegio, el honor de tener hermanas y hermanos que han pasado por enfermedades fuertes. Y cuando yo hablo de enfermedades fuertes, hablo de cáncer. Y que Dios les ha dado la bendición de que se recuperen del cáncer. No era su tiempo. El Señor los levantó del cáncer. ¿Sí? Y hemos tenido hermanos que no se han levantado del cáncer. Y el Señor los ha recogido. Era el tiempo del Señor. Porque nada se escapa de la voluntad de Dios. Él es el que nos da la vida y Él es el que nos la quita. Nosotros no tenemos el derecho de quitarnos la vida, cualquiera que sea la circunstancia por la que estemos pasando. Sea una enfermedad, sea una aflicción, sea escasez económica, sea lo que sea que esté pasando en nuestra vida. Por más agobiante que sea esa situación, nosotros no tenemos el derecho de quitarnos la vida. Si me acompaña a Juan 16:33. Juan 16:33, perdón. Nuestro Señor Jesucristo hablando
Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, vamos a tener aflicción, vamos a tener problemas. Nuestro Señor Jesucristo no nos dijo que íbamos a estar en abundancia, no nos dijo que no íbamos a tener ningún problema. A todo aquel en el que el Señor ha comenzado una buena obra y en el que ahora usted se ha puesto a cuentas con Él, esto es algo muy importante. Ese es el Evangelio. Cuando nos hemos puesto en paz con Dios, vamos a seguir padeciendo. Estamos en un mundo caído. Van a venir enfermedades, van a venir dificultades, van a venir situaciones difíciles a nuestra vida. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice que tengamos paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad. Yo he vencido al mundo. Esa es nuestra esperanza como hijos de Dios. Si Dios te ha rescatado de tu vana manera de vivir y tú te has puesto en paz con Dios, esta es tu esperanza. Pueden venir muchas cosas a tu vida, pero esta es tu esperanza. Tendrás paz, porque Él ha vencido al mundo. Juan 14, 27. Yo leo para ustedes. Hablando nuestro Señor Jesucristo también dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la esperanza que Él nos da. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es nuestra esperanza, como hijos de Dios. Sí, pueden venir muchas cosas. Inclusive, te recuperaste del cáncer, te recuperaste de alguna enfermedad. Va a venir otra. Este cuerpo se va desgastando. Nos vamos envejeciendo. Y si no es una enfermedad, van a venir problemas económicos o van a venir problemas familiares o puede venir un accidente donde quedes parapléjico, pero vas a tener la paz de Dios. Esa es una paz que sobrepasa todo entendimiento para el que confía en Él. ¿Sí? Y es el que nos mantiene firmes, fuertes. Fuimos creados por Él y para Él. La Biblia nos dice que la paz, la tranquilidad, el descanso verdadero y el gozo permanente solamente lo encontramos en Dios. Amén. Quería dejar claro ese punto. Pablo nos habla que la muerte es ganancia. ¿Sí? Pero nosotros no tenemos ningún derecho a quitarnos la vida. ¿Ok? Vamos a comenzar. Filipenses 1:22. Filipenses 1:22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Aquí el apóstol Pablo realmente está parafraseando, porque en realidad no es que de él dependa escoger, porque ya hemos estudiado que los hermanos de Filipos estaban orando, ¿verdad?, para que él fuera librado, ¿verdad?, de la ejecución, ¿sí?
Pero vemos que todo descansa ¿en qué? Los que ya hemos estudiado, todo descansa ¿en qué? En la voluntad de Dios, ¿verdad? Todo descansa en la voluntad de Dios. Pablo no tenía nada que escoger. Él no podía, no, pues yo escojo seguir vivo, ya que me liberen, o mejor ejecútenme. No. Él parafrasea, no sé qué escoger, pero ahorita vamos a ver más adelante por qué dice esa palabra, no sé qué escoger. Pero no es que él pudiera escoger, porque inclusive eso de escoger no estaba ni siquiera en los romanos que lo tenían preso. El que él siguiera vivo o que él fuera ejecutado estaba en la voluntad y en la soberanía de Dios, ¿sí? Porque servimos a un Dios soberano. Nada se escapa de la voluntad de Dios. Dice que conoce hasta nuestro último cabello. Los cuenta, Él los tiene contados hasta el último cabello de nuestra cabeza, Él lo conoce. Él dice que nos conoció antes de la fundación del mundo. Él sabe quién es cada uno de nosotros. Dice el salmista que si yo me fuere hasta lo más profundo del mar y me escondiere, ahí estás tú. Si yo me metiera hasta lo más profundo de la tierra, ahí también estás tú. Nada se escapa de la voluntad de Dios. Y vamos a dar tres puntos, porque para Pablo el morir es ganancia. Esto lo vamos a ver en Filipenses 1:23. Y dice Filipenses 1:23, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Esta expresión, aquí me gustaría que usted volara un poquito su imaginación y que se figurara que usted va caminando por un camino, pero de su lado derecho y de su lado izquierdo tiene una pared y otra pared de piedra, altas, bien altas, que usted no puede escalar. Es un camino y usted tiene una pared de piedra y otra pared de piedra. Dice, de ambas cosas estoy estrecho. Es como cuando un caminante va por un sendero estrecho con paredes de roca por ambos lados. Y ese camino te lleva al mismo, a la misma finalidad. Ya sea que viva o ya sea que muera, el fin es el mismo para el creyente, para el cristiano, para aquella persona en la que Dios ha comenzado una buena obra y que ha sido rescatado de su vana manera de vivir. El final es el mismo, porque si tú vives, tu vida va a ser para la gloria de Dios. Tu vida va a ser para servir a Dios, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, tu vida va a ser para el servicio a Dios. Sí, tenemos derecho de vivir, de trabajar, de hacer nuestro futuro, de comprar nuestra casa, de hacer mi familia, de hacer todo lo que todo el mundo hace, de formar un hogar, de tener vacaciones, de disfrutar de nuestros hijos, de todas esas cosas, todo eso también. Pero recuerden lo que hemos estado estudiando. Todas esas cosas, ¿de dónde vienen? ¿Quién te da todas esas bendiciones? Dios nos las da. Si todo lo que tú recibes bueno, tu esposa o tu esposo, tus hijos o tus hijas, tu casa o tu buen empleo o tu buen carro o tus buenas relaciones o tus buenos viajes o tu buena ida a cenar, todas esas cosas son por la bendición de Dios. Todo eso Dios te lo da.
Pero todo eso te debe de llevar a darle la gloria y la honra a Dios. Porque si no es así, algo está mal en nuestras vidas. Algo está mal en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que un hombre construyó su casa sobre la arena. Sobre la arena, y llegó la tormenta, llegó el agua, llegó el aire, y esa casa fue arrasada. Y la ruina de ese hombre fue grande. O sea, esta parábola, si la podemos entender, nos dice que ese hombre hizo su casa. Tuvo para hacer su casa. ¿Sí? Tuvo familia, tuvo hijos, tuvo la bendición de hacer su casa. Porque Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Pero cuando vienen los grandes problemas en la vida, ¿dónde está agarrada tu confianza? Tu confianza está agarrada en ti, en lo que tú puedes hacer, en tus fuerzas, en la capacidad que tú tienes. ¿O tu confianza está en Dios? Tu confianza está en Dios, que te va a sostener y que te va a dar de inteligencia, que te va a dar la capacidad para poder reaccionar a esas cosas. Dice que un hombre construyó su casa sobre la roca, y vino la tormenta, y por más fuerte que fueron los vientos, esa casa se mantuvo. Esa casa se mantuvo porque estaba hecha sobre la roca. Jesucristo es la roca. Dios es la roca. ¿Okay? Hay hombres en este mundo que tienen una fuerza de voluntad muy grande. Tienen una fuerza de voluntad muy grande y dicen: hoy me levanté y ¿sabes qué? Quiero bajar de peso, me voy a poner a dieta, y lo logran. Después de 3, 4 meses, tú ves, ya bajó de peso. ¿Sí? O ¿sabes qué? Quiero juntar 30,000 pesos de aquí a 6 meses. Y tienen una fuerza de voluntad y se administran y lo logran. Esas son cosas materiales y físicas. Pero las cosas que duran para siempre son las cosas internas, las cosas del corazón. Las cosas internas son las que permanecen para siempre. Las cosas externas son temporales. Son temporales porque ese hombre que se puso a dieta, cuando se descuida, tiene el metabolismo como yo, que voltea a ver la comida y nada más de ver la comida engorda y se echó a perder su dieta, ¿sí? O esos 30,000 pesos que juntó, Dios no lo quiera, iba en su carro y dando la vuelta en el semáforo, llegó otro y lo chocó y se le fugó y se tuvo que gastar los 30,000 pesos en reparar su carro, y ya ni los usó para lo que quería muchas veces. Pero las cosas internas, las cosas verdaderas, las que verdaderamente permanecen para siempre, son las cosas internas. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Qué espiritual le vas a compartir a tu esposa, tú como hombre? ¿Cómo la vas a edificar? Porque las mujeres son sensibles, las mujeres son vasos frágiles, que son bien fuertes en muchas cosas. Hay mujeres que son muy fuertes en muchas cosas, pero a final de cuentas son vasos frágiles, que necesitan la figura del hombre que esté ahí para sostenerla. Y tus hijos necesitan una figura de un padre.
de un padre que los eduque y que los guíe por una vida moral, espiritual, hacia lo que verdaderamente vale, que es el temor a Dios, una relación con Dios. ¿Sí? Entonces dice, de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿Por qué? Porque ambas cosas lo llevaban al mismo lugar. Las dos cosas, vivir o morir, lo llevaban al mismo lugar, a glorificar a Dios. Dice el segundo punto, aquí mismo en Filipenses 1:22, teniendo deseo de partir. Filipenses 1:23, perdón. Dice, teniendo deseo de partir. Para Pablo, con su muerte, termina su lucha con el pecado, con el diablo, con el mundo. Esta palabra partir en griego es la palabra adeia, y es la misma palabra que se utiliza para soltar o desamarrar. Y se utilizaba cuando un barco que estaba amarrado en el muelle, era soltado del muelle, se quitaban las amarras y era soltado a mar abierto. El barco está encallado en el muelle, le quitaban las amarras. ¿Se han visto esa acción? Le quitan las amarras y sueltan el barco, y el barco, esa misma palabra que se usa en griego para esa acción. El barco era soltado y el barco era liberado. Entonces podríamos decir, liberado ¿de qué? Soltado ¿de qué? Desamarrado ¿de qué? Pues la respuesta es del pecado, de la maldad, del sufrimiento. Si me acompaña a la carta de los Romanos 8:22, dice Romanos 8:22 y 23, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La creación gime desde la caída del hombre y que entró el pecado en este mundo. Todo ha ido de mal en peor. Y dice la palabra de Dios que la creación, la tierra, todos los animales, toda su creación gime por su redención. Y dice la palabra que nosotros mismos también gemimos por nuestra redención. Entonces, cuando un cristiano muere, eso se acabó. Inmediatamente entra la redención. Se acabó esa lucha. Se acabó la lucha con el pecado. Se acabó la lucha con la tentación. Se acabó la lucha con la enfermedad. Se acabó la lucha con la maldad. Ya no hay más lucha con esta carne caída.
Por eso el morir no era un drama para el apóstol Pablo. Para él ya no habría más angustia ni más aflicción. El día, mis hermanos, que Dios en su sabio consejo decide que nuestra vida termine, ese día no va a ser una tragedia. Será el último día, el último minuto que luchemos con el pecado y con la maldad. Para Pablo, el morir es ganancia porque su muerte lo llevará a estar con Cristo. Leamos nuevamente el versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para Pablo era un deseo, un anhelo, porque con su muerte, y quiero decir esto, con su muerte, eso lo llevaría inmediatamente a estar con Cristo. Y quiero que ponga mucha atención en esta palabra. Estoy diciendo que con su muerte, esto lo llevaría a estar inmediatamente en la presencia de Cristo. Porque cuando uno habla de la muerte del creyente, es importante hacer una aclaración respecto a una doctrina que se mueve en algunos círculos. Se trata de la conocida doctrina del sueño del alma. ¿Cuántos han escuchado la doctrina del sueño del alma o el sueño profundo? O que cuando el cristiano muere no va directamente a la presencia de Dios, sino que entra en un sueño profundo. Y que hasta el día que venga Jesucristo, entonces será despertado y entonces estará en la presencia de Dios. Esta doctrina enseña que cuando el creyente muere, va a un estado de inconsciencia existente y que de lo próximo que estará consciente será cuando Cristo vuelva y lo resucite a vida eterna. Pero esto es incorrecto. Y esto lo enseñan porque Pablo hizo una expresión. Si me acompaña a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esta es una mala interpretación y posiblemente también una mala traducción. Yo la mejor traducción que encontré fue en la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional traduce así, dice: hermanos, no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Y ¿se acuerdan la vez pasada que les dije cómo estamos rumiando, cómo estamos buscando? Porque si nos quedamos en un solo versículo, podemos malinterpretar la palabra de Dios y caer en doctrinas. Y les dije que un texto sin contexto es solamente un pretexto
¿verdad? Pero de ahí se han formado doctrinas, ¿sí? Entonces esta mala interpretación ha llevado a formar una doctrina. Pablo no se está refiriendo a que cuando el creyente muere, entre en un sueño profundo y que será despertado cuando Jesucristo vuelva. A lo mejor posiblemente, porque cuando yo me duermo, haga de cuenta que estoy muerto, y para que me levanten, parece a veces que estoy muerto, ¿no? Pero es una mala interpretación, porque además hay pasajes que avalan que cuando un cristiano muere, va directamente a la presencia de su Señor. Y esto lo podemos ver en Lucas 23. ¿Se acuerda cuando Jesucristo está en la cruz y tiene a su lado a dos ladrones? Uno se pone rebelde, ¿verdad? Pero el otro le dice: acuérdate de mí. Lucas 23, 42. El otro uno se pone rebelde, y el otro le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿no? En Lucas 42 dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contestó: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo le dijo? Hoy, ¿verdad? No le dijo: duérmete un rato, duérmete un tiempo, y cuando yo regrese estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Verdad? Si vemos 2 Corintios 5, 8. Vamos a leer desde el 6. 2 Corintios 5, del 6 al 8, yo leo para ustedes. Dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Sí, está claro, ¿verdad? Dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes al Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo y estar presentes al Señor. Y si tomamos este pasaje de Filipenses 1:23, Pablo dice: deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Lo que Pablo dice es: voy a estar con el Señor. Pablo no enseña que si es que es ejecutado, pues va a pasar un tiempo dormido y ya después que venga Jesús lo va a levantar. No, él dice: voy a estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Y primeramente, ¿por qué? ¿Por qué es muchísimo mejor? Porque si podemos comparar, cuando alguien dice esto es mejor que esto, tiene que haber una diferencia, ¿no? O sea, si yo le digo a usted, esta camisa es mejor que esta, es porque hay una diferencia, ¿no?
Para Pablo, estar con Cristo es muchísimo mejor que quedarse vivo. ¿Por qué? Porque va a ver a su Señor cara a cara. Va a gozar de su presencia cara a cara. Se acabó la lucha con el pecado. Se acabó la lucha con la tentación. Se acabó la aflicción con la enfermedad. Va a tener una comunión personal sin interrupción con su Señor. Por una eternidad. Cuando estamos en esta vida, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a un pecador en este mundo? Lo mejor que le puede pasar a un pecador en este mundo es ponerse en paz con Dios y comenzar a tener una relación con Jesucristo. Amén. No oigo amén, eso no ha sido para usted, que ya Dios ha tenido misericordia de usted y que ahora tiene una relación con su... Eso es lo mejor que le puede pasar a un pecador en este mundo, es ponerse a cuentas con Dios y tener una relación con Jesucristo. Amén. Es lo mejor que le puede pasar a un pecador. Ahora, si ese pecador que ya tiene una relación con Jesucristo, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a ese pecador regenerado, a ese pecador salvado? ¿Qué es lo mejor que le puede pasar? Estar en la presencia de su Señor. Por eso Él dice, morir es muchísimo mejor. Estar con Él es muchísimo mejor. Qué gloriosa visión de Pablo de la muerte. Siempre les he dicho, para mí, leer al apóstol Pablo, estudiar al apóstol Pablo, es confrontante. Me confronta conmigo mismo, porque me muestra lo carente que soy, lo pobre que soy yo para ver esas maravillas. Me vapullea. El apóstol Pablo me da una cachetada de ida y otra de regreso, porque soy, con perdón de la palabra, soy un ingrato. Soy un ingrato porque yo necesito ver libros y ver qué dice este y qué dice aquello para caer en esto, para poder comprender esa maravillosa realidad de lo que el apóstol Pablo me está diciendo ahí. Pero le doy gracias a Dios que cuando lo veo y lo encuentro, digo, Señor, gracias, porque me permites entenderlo y me permites mostrárselo a mis hermanos, para que así como yo me asombro y como yo me maravillo, los maravilles, los confrontes, los redargullas. Y muestres tu misericordia, porque eso es el amor de Dios. El amor de Dios
se derrama, dice que se derrama entre nosotros para que volteemos y pidamos ayuda, porque no somos merecedores, no somos merecedores. Lo mejor que le puede pasar es conocer y tener comunión con Cristo a un pecador en este mundo. Pero lo mejor que le puede pasar al que ya tiene comunión con Cristo es estar en la presencia de su Señor. Eso es muchísimo mejor, dice Pablo. No es mejor, no es un poquito mejor. La traducción de muchísimo es perfecta. Lo busqué, dije, a lo mejor está exagerando, ¿no? Porque muchísimo. Y no, la traducción de muchísimo es perfecta. En inglés dice, mejor de lejos, dice. Si lo tradujera yo al español, mejor por lejos, dice. Es muchísimo mejor. Es estar con Él cara a cara. Muchísimo mejor que quedarme con ustedes, les dice Pablo a los filipenses. Aunque al quedarme, pues yo los voy a instruir más, les voy a enseñar más, los voy a guiar más hacia Cristo. Pero para mí es muchísimo mejor, dice Pablo. Yo no estoy diciendo que anhelemos el morir. Ya lo expliqué al principio. Ya expliqué al principio que nosotros no tenemos derecho a hacernos daño. Dios es Dios el que nos da la vida y es Dios el que dice cuándo. Lo único y exclusivamente, eso es único y exclusivamente de Dios, el quitarnos la vida, es de Él. Lo que sí es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, y con la autoridad que Dios nos da a los que nos permite estar exponiendo la palabra, y es hacer esta pregunta que yo mismo me hago a mí. Y se la hago a los que nos visitan y a los que nos congregamos aquí, en este lugar. ¿Cómo está tu comunión con Cristo? ¿Cómo está tu comunión realmente con Cristo? Porque el venir y congregarte en una iglesia, sentar, ocupar una silla en una congregación, cada domingo, cada vez que hay un servicio. Ya también mirando la carta de Filipenses, vimos que eso no es ni demuestra que hayas nacido de nuevo. La perseverancia, dice que eso no se juzga con el tiempo. Eso es algo que se juzga hasta el final, hasta la muerte, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, entonces, esto es a los que nos congregamos aquí, ¿verdad? Yo puedo ver tu perseverancia, pero la relación entre tú y Dios solamente la conoces tú. ¿Cómo está tu relación con Dios? Ya vimos que lo que mejor le puede suceder a una persona
es comenzar a tener una relación con Dios. ¿Sí? Eso es lo mejor que le puede suceder a una persona. Ese es el Evangelio. Un Dios que busca a las personas. Nosotros no buscamos a Dios. Dice la palabra de Dios que no hay quien busque a Dios. Dice, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron y no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Es Dios el que nos busca. Y mandó a su único hijo a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. A vivir una vida perfecta, justa, recta, la vida que ninguno de nosotros podemos vivir. Y fue y murió en una cruz tomando nuestro lugar por nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios que todo el que pone su fe en Él, todo el que pone su fe en Él, su confianza en Él, Él lo rescata. Entonces que hoy sea un día, un parteaguas, porque posiblemente ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, vamos a estar en la situación del apóstol Pablo. Sí, él estaba preso. Él estaba preso y el vivir o ser ejecutado, estaban esas dos posibilidades. Nosotros vivimos en un país donde hay libertad de culto. Lo más seguro es que ninguno de nosotros va a estar en esa disyuntiva. Ninguno de nosotros. Hay países donde sí hay persecución y donde sí hay hermanos que su vida está en peligro por predicar el Evangelio. Pero aquí no. Pero hay enfermedades, hay tantas cosas, hay enfermedades que son largas, cáncer, muchas enfermedades en las que en el trayecto de esa enfermedad posiblemente tú puedes voltear tus ojos a Dios y ponerte a cuentas con Él. Y muchas veces ni así, ni aunque estés pasando una enfermedad así, voltees a Dios. Al contrario, hay gente que se va maldiciendo a Dios. Porque ¿por qué a Él? ¿Por qué a mí? ¿Sí? ¿Por qué a mí? Yo no merecía esto. Pero también hay personas, tanto mayores, jóvenes, niños, que así, en un abrir y cerrar de ojos, ahorita estamos, en un ratito no estamos. Entonces, recapacitemos, meditemos. El apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Analicemos, recapacitemos, que esto haga algo en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí? Para la gloria de Dios.